Grandes maravillas del mundo. Maravillas sagradas y misteriosas. La especie humana ha existido durante más de 50.000 años. Por comparación, el registro de la historia humana, desde las antiguas ciudades de Mesopotamia hasta nuestra era de la computación, es breve. Solamente 7.000 años. Pero desde que hemos podido registrar la historia de los seres humanos, donde quiera que han habitado esta tierra, encontramos lugares sagrados, tumbas y templos, símbolos y santuarios, todos como evidencia de que la humanidad siempre ha buscado un significado más allá de los sentidos, más allá de la diaria lucha por sobrevivir. Esta es la historia de 6 maravillas sagradas. 6 lugares que atestiguan el poder del espíritu humano. Stonehenge. Nuestra historia se inicia en las verdes planicies de Inglaterra. Los campos de labranza están salpicados con cientos de tumbas ceremoniales, conteniendo algunas los restos de los jefes tribales que vivieron aquí hace 5.000 años. Lugares similares, junto con numerosas construcciones pétreas de significado indescifrable, se localizan por todas las islas británicas. Pero de todos los lugares prehistóricos del mundo, el más famoso y misterioso es Stonehenge. Durante siglos, Stonehenge ha sido objeto de mitos y leyendas, relatos folclóricos y temores. De acuerdo al folclore medieval, Stonehenge fue construido por el mago Merlín. No fue sino hasta el siglo XVII que el folclore dio lugar a la investigación científica. Se comisionó a varios expertos para estudiar este megalito y se obtuvieron varias conclusiones. Stonehenge fue un templo romano. Stonehenge fue un lugar de coronación construido por los invasores daneses. Finalmente, en 1740, el erudito John Aubrey, tal vez el primer verdadero arqueólogo inglés, concluyó que Stonehenge fue un templo de los druidas, una poderosa secta religiosa celta que ocupó Inglaterra 5 siglos antes de Cristo. Aun cuando descubrimientos arqueológicos subsecuentes han refutado la teoría de Aubrey, los druidas de la época actual reclaman espiritualmente a Stonehenge. Hail to thee, O sun, resplendent in full power. Hail to thee, O sun. Las personas que se llaman druidas se reúnen en celebraciones al aire libre para estar en contacto con la tierra, la naturaleza, el cielo y las estrellas si es de noche o el sol si es de día. Y creen que Dios o lo divino se manifiesta en la naturaleza. Hail to thee, O earth, the womb of all life. Stonehenge, para mí, es un templo, un lugar a donde puedo ir a dar gracias al Dios o dioses o a cualquiera que sea aquello que nos da la vida. And now, to close our circle,
Puede que Stonehenge haya sido usado como un templo por los druidas, los romanos u otros pueblos cuya identidad se perdió para la historia. Pero no fueron sus creadores. La investigación tecnológica moderna ha establecido un hecho asombroso. Stonehenge es anterior a estas culturas. Ahora sabemos que Stonehenge fue construido en fases, iniciándose tal vez 3.500 años antes de Cristo y terminándose cerca del año 1100 antes de Cristo. Los constructores vivían en una sociedad agrícola y por lo mismo a merced de las fuerzas naturales. El sol, la lluvia y los cambios de estación probablemente dictaron el ritmo de sus vidas. No hay evidencia de una civilización avanzada, ni siquiera de que tuvieran un gobierno o autoridad centralizado. Stonehenge parece haber sido un increíble proyecto cooperativo. Un esfuerzo de comunidades primitivas de la Edad de Piedra y de la Era del Bronce que se extendió no durante generaciones, sino durante milenios. ¿Qué conocimiento, creencias o temores llevaron a estos pueblos prehistóricos a unir sus recursos para construir tal monumento? El megalito fue construido antes de la invención de la polea y de la rueda. Para su excavación, los constructores disponían solo de herramientas primitivas. Para mover las piedras, solo contaban con madera y sogas tejidas de pelo animal. Y sin embargo, durante una fase de la construcción, su materia prima, llamada piedras azules, algunas pesando 4.000 kilogramos, fueron traídas al lugar desde las montañas Preseli, en Gales. A casi 400 kilómetros de distancia. Se estima que pudo requerirse la labor combinada de miles de personas durante 100 años para completar esa tarea. Stonehenge es un increíble logro de ingeniería prehistórica. En la fase final de la construcción, los bloques masivos de piedra, llamados sarsens, se seleccionaron en un lugar 32 kilómetros al norte. Algunos de estos bloques pesan 40.000 kilogramos. Ya en el lugar, se les dio forma y corrección usando martillos de piedra. Después se labraron clavijas sobre los bloques verticales para ajustar con unas ranuras labradas en los dinteles o piedras horizontales. Con estas se formó un anillo continuo sobre los pilares verticales. Ya que las piedras tenían la forma y ranuras adecuadas, se excavó un pozo de cimentación para cada pilar. El pilar se rodó hasta la orilla del pozo y por medio de palancas se colocó. Después, apoyado por maderos, los pilares se elevaron centímetro a centímetro. Cuando estaba en el alineamiento vertical deseado, la base se empacaba con piedras y tierra. Luego se elevaron los dinteles horizontales usando palancas y andamios masivos de madera. Una vez terminado el círculo de piedra exterior, se construyeron enormes trilitones usando los bloques más grandes. Los trilitones son 2 pilares verticales coronados por un dintel. 5 trilitones se colocaron dentro del círculo formando una herradura. La colocación de muchas de estas piedras ha sido fuente de considerable especulación. ¿Fue Stonehenge algún tipo de calendario solar masivo o un modelo astronómico? Stonehenge pudo haber sido creado para medir el año solar y poder identificar la mejor época para plantar y cosechar. Y aún más, predecir los eclipses del sol y la luna. Al igual que todas las demás teorías sobre Stonehenge, esta tiene evidencia, pero no hay prueba. La verdad
es que Stonehenge, a través de su existencia, pudo haber servido a muchos propósitos: religiosos, políticos, científicos y mágicos. Pero la belleza y el poder de Stonehenge residen en sus misterios. Las pirámides. Hace más de 2000 años, los geógrafos de la antigua Grecia catalogaron las 7 maravillas del mundo. Todas esas maravillas se desvanecieron desde hace mucho tiempo. Todas, excepto una, la más antigua. A través de un oscuro corredor hacia el pasado, se llega a la cámara funeraria de un dios rey. Rodeado por 2 millones de bloques de granito y piedra caliza, algunos con un peso de 7 toneladas, la cámara debió ser el lugar de descanso impenetrable del faraón Keops, amo del Alto y el Bajo Egipto, y la encarnación de los dioses Horus y Osiris. Esta es su tumba. Las pirámides de Giza. En una planicie desierta a 40 kilómetros al oeste de El Cairo, se encuentran las tumbas más grandes jamás construidas. Lugares finales de descanso de Keops, Kefren y Miserino, padre, hijo y nieto. El río Nilo. Sus aguas llenas de vida dieron nacimiento a la civilización que hizo posible las pirámides. Antes de iniciarse los registros históricos, en un desierto casi inhóspito, pueblos nómadas cultivaron la tierra en las márgenes del río. Las inundaciones anuales fertilizaban sus campos con ricos sedimentos del lecho del río. Con el tiempo, elaboraron intrincados sistemas de irrigación para llevar agua a campos muy lejanos del río. Una sociedad con un gobierno central empezó a tomar forma. Una jerarquía de reyes, cortesanos, oficiales y eruditos que contribuyeron al ascenso de una civilización que tuvo ambos, el conocimiento y la imaginación, para crear maravillas sin igual en el mundo. Las pirámides se sitúan en la frontera entre la historia escrita y la no escrita. Por la época en que fueron construidas, aproximadamente entre 2700 y 2550 a.C., la historia escrita de la civilización se inicia con representaciones de la vida y creencias de un pueblo ancestral. Los antiguos egipcios creían en la inmortalidad. Siempre pensaron que su civilización duraría por siempre. En las paredes de las tumbas y templos funerarios están estas imágenes de la vida después de la muerte. Una vida que se creía sería muy similar a la vida en la tierra.
solo que con más esplendor y comodidad. En el antiguo Egipto, el faraón o rey era visto como el hijo de un dios, y como tal recibía el Ka, descrito en este jeroglífico de manos que se elevan. El Ka era el alma o la fuerza de la vida que pasaba de los dioses a través del faraón para el pueblo. Así el faraón era adorado en vida y en su muerte como la fuente de la inmortalidad. Cuando el faraón moría, se creía que se convertía en un dios con poderes especiales para influenciar el destino de los vivos. Las pirámides se construyeron para preservar el cuerpo del faraón, que era embalsamado para durar toda la eternidad y para preservar su Ka. Las pirámides eran las estructuras centrales de enormes complejos funerarios que incluían templos donde los vivos podían venerar y hacer ofrendas a las estatuas de los dioses reyes muertos. La más famosa y misteriosa de estas estatuas es la Gran Esfinge, con la cabeza de un rey y el cuerpo de un león. Su significado ha fascinado y eludido a los eruditos durante miles de años. Tallada sobre un solo bloque de piedra, el hombre bestia mira enigmáticamente, como si guardara los secretos del milenario desierto. El tamaño de las pirámides es tan asombroso que empequeñece aún a las más grandes catedrales de Europa. Cada lado de la Gran Pirámide es más largo que 7 campos de fútbol. Su base cubre más de 6 hectáreas, elevándose más alto que un rascacielos de 40 pisos. Muchos aseguran que las pirámides no pudieron ser la obra de seres mortales, equipados de herramientas primitivas. Muchos aseguran que los dioses mismos, o quizá visitantes de otros planetas, ayudaron en su creación. Intentó restaurar la antigua gloria del Imperio Romano. En su ciudad capital, Constantinopla, ordenó la construcción del recinto más grande del mundo, la Iglesia de la Divina Sabiduría, Hagia Sophia. Intentaba hacer ambos, una iglesia y el símbolo del poder imperial. Justiniano se veía a sí mismo como el regente de Dios, con el mandato divino de propagar la verdadera fe, el cristianismo. Hagia Sophia debía ser la materialización del cielo en la tierra. Sin reparar en gastos para la enorme empresa, reunió una fuerza de 10,000 trabajadores que incluía a los mejores arquitectos, albañiles, labradores de piedra y artistas del mosaico. Se concibió una enorme cúpula, la más grande jamás construida. Este dramático logro arquitectónico no sería sobrepasado sino hasta la construcción de la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Roma, 1000 años después. Las paredes interiores y los pisos se recubrieron de mármol y otras piedras traídas de todos los confines del imperio: Egipto, Libia, Grecia y Bretaña. El historiador Procopio dijo: aquel que entra a Hagia Sophia
puede que está en una pradera rebosante de bellas flores. La iglesia, iniciada en el año 532 después de Cristo, estuvo terminada para su dedicación en menos de 6 años. Al contemplar el interior de su obra maestra, Justiniano elevó los brazos al cielo y dijo: «Gloria a Dios, quien me creyó digno de terminar este trabajo. Salomón, te he sobrepasado». El interior de la gran iglesia estaba lleno de luz. Los techos, bóvedas y arcos recubiertos de mosaicos dorados. La cúpula parecía flotar como suspendida del cielo por una cadena. Y Hagia Sophia fue la coronación de los logros del ambicioso plan de Justiniano para Constantinopla. Pero fue solo uno de muchos prodigios de ingeniería. Otro fue la enorme muralla que rodeaba la ciudad. Una estructura tan imponente y fortificada que se esperaba duraría toda la eternidad. Los habitantes de la ciudad creían que si esa muralla era vencida algún día por un enemigo no cristiano, señalaría el principio del apocalipsis, el fin del mundo. La muralla protegió a Constantinopla durante 1000 años. Entonces, en 1453, miles de guerreros musulmanes, encabezados por el sultán Mohamed II, inundaron la ciudad, saqueando y destruyendo el corazón del imperio cristiano. Un mundo llegó a su fin y otro nació. Los ciudadanos de Constantinopla se refugiaron en Hagia Sophia, orando por su salvación. Cuando el sultán llegó a la magnífica iglesia, decretó que a aquellos que estaban dentro se les permitiera salir en paz, y que la más grande iglesia de la cristiandad se convirtiera en una mezquita. Hagia Sophia, la única iglesia de la ciudad que se convertiría en un santuario musulmán. Se construyó un nicho de oración en lugar del altar cristiano, mirando al este hacia la ciudad sagrada, Meca. Los iconos cristianos fueron reemplazados por símbolos y textos islámicos. Ya que el islamismo considera que toda representación visual de las cosas vivientes es una blasfemia, los magníficos mosaicos cristianos de Hagia Sophia fueron cubiertos bajo un manto de yeso. Durante casi 5 siglos, Hagia Sophia permaneció como lugar de oración del Islam, y sus invaluables mosaicos y demás obras de arte cristiano casi se perdieron para la memoria. Fue hasta mitad del siglo XIX que el sultán reinante ordenó la restauración de la mezquita. El arquitecto a cargo descubrió las imágenes cristianas perdidas durante tanto tiempo. Cuando mostró su descubrimiento al sultán, este lamentó que la ley islámica prohibiera tales imágenes. En un instante de iluminación, ordenó al arquitecto recubrir las imágenes de tal forma que pudiesen ser descubiertas de nuevo si alguna vez llegaba el momento adecuado.
Y así fue. El momento llegó. En 1934, Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, decretó que este sagrado lugar, que había servido a dos grandes religiones, fuera preservado para siempre como un museo. Hoy, Hagia Sofía, la iglesia de la divina sabiduría, o Hagia Sofía, el orgullo de los sultanes, preside sobre la gran ciudad como esplendoroso recordatorio de las glorias, no de uno, sino de dos grandes imperios y la fe que los inspiró. Borobudur. En el corazón de Indonesia, en la isla de Java, se encuentra una de las más misteriosas maravillas del mundo. No es un monumento a la gloria de los reyes, ni un templo donde alguna vez se adoró o glorificó a los dioses. No hay un altar, no hay santuario, pero hay sabiduría y belleza, genio arquitectónico y alimento espiritual. Borobudur, un santuario budista que muestra el camino hacia la iluminación, labrado en una montaña de piedra. Borobudur es en sí mismo un libro gigantesco labrado en 3 dimensiones. Un libro con ilustraciones de roca, creado para un pueblo que no sabía leer. Sus relieves, labrados en una serie de galerías ascendentes, forman el camino hacia la sabiduría y la iluminación. Igual que los textos sagrados de otras fes, Borobudur contiene muchos capítulos de historias llenas de significado y misterio, meditación y moralejas. La construcción de Borobudur, que tomó 70 años, se inició por el año 760 después de Cristo. El más de 1 millón de bloques de piedra de este monumento se excavó de las márgenes de los cercanos ríos Progo y Elo. Los bloques se unieron con gran precisión sin el uso de mortero. Una hazaña de arquitectura e ingeniería no muy diferente de aquella que creó las pirámides de Egipto. Hábiles artesanos debieron tallar la roca con herramienta de hierro similar a la que se usa hoy día. Aun cuando se sabe muy poco sobre la vida del pueblo que creó Borobudur, las piedras mismas con sus labrados nos dicen algo. Fue un pueblo de granjeros prósperos. Este suelo fértil, que no ha sufrido cambio alguno a través de los siglos, les proveyó de alimento en abundancia. Menos de 200 años después de terminar la construcción, la civilización que creó Borobudur se desvaneció de pronto. Algunos datos encontrados después hablan de una gran calamidad, tal vez un terremoto o una enorme erupción volcánica. La exuberante jungla reclamó Borobudur rápidamente, ocultando su esplendor durante los siguientes 1000 años, hasta su descubrimiento en 1814 por un ingeniero holandés. 200 hombres necesitaron 6 semanas para retirar la maleza que cubría la montaña.
Al ser reexpuesto a los elementos, el santuario empezó a deteriorarse rápidamente. Se realizaron varios intentos fallidos para restaurarlo y protegerlo durante los siguientes 150 años. Finalmente, en 1973, el gobierno de Indonesia inició una restauración exitosa que tardó 10 años, a un costo de $25 millones, preservando Borobudur para las generaciones venideras. En la actualidad, Borobudur sigue siendo uno de los más importantes santuarios budistas de toda el Asia. El budismo es la filosofía y la forma de vida que enseñó el príncipe Siddhartha Gautama, quien nació en la India en el año 620 a.C. Siddhartha predicó las virtudes cardinales de moralidad, paciencia, industriosidad, meditación y sabiduría, para poder alcanzar la iluminación y por medio de ella, la liberación del sufrimiento. Cada año, en junio, miles de budistas llegan aquí de Java y las islas circunvecinas para celebrar el Waisak, una ceremonia que conmemora el nacimiento y la muerte de Buda. Durante la noche de la luna llena, unen sus voces en cánticos de oración. La arquitectura de Borobudur representa el camino budista a la sabiduría y la iluminación. A la distancia, el perfil de Borobudur semeja una stupa monumental, una cavidad funeraria sagrada que contiene los restos de alguien que alcanzó la iluminación. La stupa es una forma sagrada del budismo, similar a lo que representa la cruz para el cristianismo. Visto desde arriba, Borobudur recuerda las antiguas formas sagradas llamadas mandalas. Estas formas se diseñaron como objetos de meditación, herramientas para alcanzar la iluminación. Congruentemente, uno no puede ver la cima de Borobudur desde la base, igual que no se puede percibir el final de una jornada espiritual después de dar el primer paso. Un peregrino que llega a Borobudur entra por la puerta oriental y empieza a ver y a estudiar los relieves. Los corredores del monumento son el camino a la iluminación. Cada muro está cubierto con tallas complejas, cada una página en el libro de la sabiduría. El primer libro nos muestra las pasiones y deseos mundanos. Está repleto de reyes, príncipes, villanos y demonios, ogros y ninfas. El segundo libro cuenta la historia de la vida de el Buda. Cada capítulo de esta historia tiene una moraleja. Al caminar por estos corredores, el peregrino aprende a discernir entre el bien y el mal. El tercer libro habla sobre los viajes de Sudana,
un joven en busca de la sabiduría y la iluminación. Tal vez el representante de todos los peregrinos que aprenderían el camino de el Buda. Las figuras de el Buda sobre las balaustradas recuerdan tal vez a los maestros que buscó Sudana. Pacíficos, contemplativos, con solo cambios sutiles en los gestos de la mano para diferenciarlos. Estos Budas representan el elusivo enfoque hacia el yo interno, centro de la filosofía budista. De nuestra era. Este obelisco alguna vez estuvo en la arena de Nerón y se cree que San Pedro fue crucificado a su sombra. Entrar a la Basílica de San Pedro es adentrarse al recinto más asombroso del mundo occidental. Solo el tamaño del espacio interior es impresionante. La iglesia está llena de una luz que brilla sobre una magnífica colección de estatuas, altares, frescos y pinturas. Pero nada es más bello que la Catedra Petri, el trono de San Pedro en la gloria. Colocado en la parte trasera del ábside, la catedra es en realidad un relicario, una cubierta protectora de bronce y oro. Dentro está la silla de madera que una vez, se dice, perteneció a San Pedro. Bernini asentó esta silla en un trono nuevo, rodeándola de nubes esculpidas, rayos de luz y ángeles. La Catedra Petri está hermosamente enmarcada por un soberbio baldaquino o pabellón. Cubre el altar mayor donde solo el Papa puede oficiar la misa. Elevándose a una altura igual que un edificio de 8 pisos, el pabellón está elaborado con 90 toneladas de bronce. El baldaquino de Bernini se encuentra directamente abajo de la increíble cúpula de Miguel Ángel. Esta cúpula, a más de 120 metros de altura, con un diámetro de 42 metros, es una de las estructuras más grandes del mundo en su tipo. El sol se filtra a través de sus ventanales, llenando la iglesia con lo que solo puede describirse como luz divina. Directamente abajo de la espectacular cúpula y el gran altar, se encuentra uno de los lugares más reverenciados del catolicismo. Aquí, de acuerdo a la tradición, se encuentra el sepulcro de San Pedro. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. No hay mejor momento para sentir la grandeza de San Pedro que durante una misa oficiada por el Papa. Cada papa sirve en una línea de sucesión que se remonta al mismo San Pedro. El Papa es a la vez el obispo de Roma y el más grande maestro de la fe católica. Es el eslabón humano entre el hombre
y Dios. Para la quinta parte de la población mundial, San Pedro es mucho más que un edificio, por magnificente que éste sea. San Pedro penetra el corazón espiritual del catolicismo. El monumento a un sencillo pescador cuya fe extraordinaria cambió al mundo. Simón Pedro, a quien sus feligreses han venido a adorar por casi 2000 años, sobre esta roca. El Taj Mahal. Sobre las márgenes del río Yamuna, en el norte de la India, encontramos otra maravilla. Para el poeta Rabindranath Tagore, esta maravilla semeja a una visión celestial que describe las esmeraldas, los rubíes, las perlas. Todo perecerá. Una solitaria lágrima permanecerá sobre la mejilla del tiempo, en la forma del Taj Mahal. No es una iglesia ni un palacio. Es más que eso. Es el testamento del amor de un hombre por una mujer. Es un mausoleo construido por un rey para su amada reina. Shah Jahan fue el rey, el quinto de la dinastía de 6 grandes emperadores mogoles que gobernaron gran parte del subcontinente de la India durante más de 3 siglos. Entre 1526 y 1857, los mogoles construyeron un imperio que rivalizó con los reinos europeos en tamaño y opulencia. Shah Jahan ascendió al trono en 1628, después de dar muerte a 5 rivales al trono para asegurar la sucesión. Aun cuando la lucha por el poder fue brutal, Shah Jahan fue un hombre culto con gran aprecio por el arte en la arquitectura. Supervisó la construcción de palacios y ciudades a través de su imperio. Pero su logro más exquisito fue indudablemente el Taj Mahal. Shah Jahan gobernó desde la Fortaleza Roja en Agra, a pocos kilómetros del lugar donde después crearía su obra maestra. Aquí, dentro del Palacio Real, los músicos tocaban en forma continua en todas las habitaciones, por si acaso el emperador pasaba por ahí. En el harén real, 1000 esclavos y concubinas vivían en un esplendor magnífico. Shah Jahan tuvo 3 esposas, pero extremó su devoción por Arjumand Banu, a quien dio el título de Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. Cuenta la leyenda que la pareja se conoció por casualidad en un día contrario.
el día que a las damas de la corte se les permitía retirar sus velos e ir de compras al bazar real. Aun cuando fue amor a primera vista, se prohibió a la pareja contraer matrimonio y aún verse durante 5 años, mientras los astrólogos esperaban el día más favorable para su boda. Se sabe muy poco sobre Mumtaz Mahal, pero se dice que fue muy generosa con los pobres, además de ser la consejera más confiable de su esposo. La pareja real era tan devota entre sí que Mumtaz acompañaba con frecuencia a su esposo cuando éste iba a la guerra. Fue justo durante una campaña militar que Mumtaz murió después de dar a luz a su 14º hijo, en 19 años. En su agonía, Mumtaz pidió a Jahan que construyera para ella un monumento de tal perfección que nadie que lo viera podría dudar del poder de su amor. Al morir su esposa, el acongojado Shah Jahan se retiró a una habitación durante 8 días. Cuando por fin salió, se dice que había disminuido de tamaño. Estaba encorvado como un anciano, con el cabello totalmente blanco. Shah Jahan tardó 22 años en cumplir el último deseo de su esposa. 20.000 trabajadores laboraron día y noche para completar la obra. Artesanos y obreros convocados de todas partes del imperio. Sus descendientes aún practican sus artes en las callejuelas de Agra. Curiosamente, la identidad del arquitecto del Taj Mahal permanece en el misterio, aunque algunos piensan que el mismo Shah Jahan fue el genio creador de todo el diseño. Para llegar al Taj Mahal, se tiene que cruzar por las polvorientas y ruidosas callejuelas de Agra, escenario que no ha cambiado mucho desde entonces. Pero al llegar a los terrenos del Taj Mahal, uno encuentra de pronto otro mundo. La puerta roja en la entrada principal tiene 30 metros de altura y está construida con 8 diferentes metales. Tras la puerta roja se encuentra un oasis en el desierto, los jardines del Taj Mahal. El motivo del jardín se continúa en el gran arco principal, ya que en un mundo caluroso y polvoriento, las flores y el agua fresca ofrecen la promesa del paraíso. Dentro, Mumtaz Mahal está sepultada en una cripta bajo este monumento de mármol. En vida de Shah Jahan, un grupo de santones mantuvieron una vigilia sobre la tumba de Mumtaz, mientras se interpretaba música sacra día y noche. Al morir Shah Jahan en 1666, fue colocado junto a su amada esposa. A Mumtaz Mahal se le concedió su último deseo. Nadie que goce de este esplendor puede dudar del amor de Shah Jahan por ella, por la que creó un monumento que ha sido llamado el edificio más hermoso del mundo.
La necesidad humana de explicar los misterios de la vida se ha expresado a través de monumentos de increíble belleza y poder. Todos juntos, estos lugares sagrados forman el retrato de la humanidad a través de los tiempos. Y aun cuando las creencias y culturas que inspiraron estos monumentos son tan diferentes, están unidos entre sí por un sentimiento común. Cada uno refleja la fe en la capacidad humana para llegar más allá del plano mortal, hasta tocar el infinito y expresar aquello que es divino para toda la experiencia humana.